uno siempre sabe lo que tiene que hacer, porque lo que es para ti no se debería sentir así. Constantemente nos pasamos la vida tratando de llenar vacíos con cosas externas y buscamos respuestas en los demás. Pero todo cambia cuando descubres que siempre fuiste perfecto y solo te faltaba encontrar la forma de descubrirlo. No pretendas buscar los cambios por fuera de ti. Tú eres la respuesta que siempre estuviste buscando. Soy Paula Vega y este es nuestro podcast. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Estoy segura que alguna vez han escuchado esa frase famosa que dice: uno siempre sabe lo que tiene que hacer. Y viendo que esto tiene todo que ver con este podcast, con el nombre de este podcast, entonces quiero hablar en este episodio sobre esto. Yo sé que a todos nos ha pasado alguna vez que tenemos que tomar alguna decisión muy importante y en el fondo sabemos cuál es esa decisión que tenemos que tomar, pero nos demoramos tomándola o nunca lo hacemos por miedo. La verdad, a mí esto me ha pasado varias veces, pero creo que la vez que más me ha marcado es cuando tuve que tomar la decisión de abandonar el camino de la ingeniería. Para no hacer muy larga la historia, porque yo sé que les he hablado de esto varias veces, en resumidas cuentas, en el 2021 yo tenía que tomar la decisión de si quería continuar o no estudiando la maestría en ciencias biológicas para luego poder conseguir un trabajo bueno como ingeniera biomédica. Y bueno, ahora que lo pienso, creo que nunca he hablado de este tema desde la perspectiva que les quiero hablar en este momento. Y es yo cómo supe que yo tenía que tomar esa decisión. Porque la verdad muchas personas me lo han preguntado. Vean, yo nunca fui una persona que se cuestionara las cosas. Cero. Para mí la vida era demasiado fácil de entender. Uno iba al colegio, iba a la universidad, conseguía un buen trabajo, iba escalando en el trabajo, se jubilaba y ya. O sea, eso era todo. Yo nunca me pregunté cuál era el trabajo de mis sueños, yo en qué me veía toda la vida, qué era lo que más me hacía feliz, como que yo nunca pensé en cómo iba a ser mi vida de adulta. Entonces, yo simplemente escogí la carrera que escogí porque pensé que me gustaba, empecé a hacer la maestría porque sabía que en el campo de la ingeniería biomédica que quería ejercer, pues mínimo tenía que ser magíster y esa fue la razón por la que yo empecé a estudiar todo esto. Pero cuando yo estaba en el segundo semestre de la maestría, o sea, más o menos como en la mitad, yo me empecé a sentir muy diferente. Los que han estudiado en el campo de la ciencia me entenderán. Yo me la pasaba todos los días sentada escribiendo mi tesis, haciendo investigaciones y realmente uno para eso tiene que tener demasiada vocación. Aparte de eso, yo estaba viendo una materia en la que solamente éramos la profesora y yo. Entonces me tocaba estudiar demasiado y al principio yo decía como, qué bacano porque voy a aprender un montón y me voy a volver una tesa. Pero con el tiempo todo empezó a cambiar, las sensaciones con respecto a esto empezaron a cambiar y yo empecé a cambiar. Ya me daba como pánico entrar a esa clase que solo era con la profesora, los temas no se me grababan, como que nada me fluía. Y todo esto empezó a escalar a otros aspectos de mi vida. Con mi familia todo el tiempo era una pelea porque yo vivía súper irritada, lo mismo con la pareja que yo tenía en ese momento, vivíamos discutiendo. Y yo recuerdo incluso que hubo varios días en los que desde que yo me despertaba hasta que me volvía a acostar me la pasaba llorando. Y yo no entendía por qué. Como que en ese momento no existía ningún motivo ni ninguna razón. Yo solo sentía que mi vida era un desastre, pero yo no entendía por qué, no entendía absolutamente nada. Resulta que luego tomé la iniciativa de pedir ayuda, de buscar ayuda y fui a terapia. Y recuerdo perfectamente una terapia que yo creo que fue la que me marcó completamente y que incluso hasta ahora todavía recuerdo las palabras que surgieron en esa conversación y todavía las aplico. Y recuerdo que yo le estaba contando a la terapeuta yo cómo me estaba sintiendo. O sea, cómo me sentía al principio cuando inicié todo este proceso y cómo me estaba sintiendo en ese momento. Que estaba muy aburrida, que me la pasaba llorando, que estaba intranquila, bueno, y todo lo que ya les conté. Y en medio de la conversación hubo un momento en el que ella me dijo, mira, tú en el fondo sabes cuál es la decisión que tienes que tomar. Puede que en ese momento no sepas qué quieres hacer con tu vida, pero tienes que reconocer que por donde vas no es, porque lo que es para ti no se debería sentir así.
Esas palabras me marcaron hasta el día de hoy. Literal, si yo hoy tengo que tomar una decisión, recuerdo eso que me dijo ella. E incluso fue después de esa terapia que yo saqué la valentía para poder mandar la carta de renuncia a la maestría. Y fue después de eso pues que tomé la decisión de no continuar la maestría, y también ese día decidí que jamás iba a buscar trabajo como ingeniera biomédica. Yo estaba llena de miedo, llena de dudas, de mucha incertidumbre, pero lo único que ya sabía es que ya había dado el paso más importante, que era haber tomado la decisión. Y con eso te quiero preguntar, ¿cuántas decisiones sabes que debes tomar hoy y aún no lo has hecho? No lo has hecho por miedo, por incertidumbre, por dudas. Y te quiero decir que en el fondo tú sabes cuál es la decisión que tienes que tomar. Tú sabes qué es lo correcto para ti, qué es lo que te conviene. Tal vez lo único que tienes que hacer es como apagar ese ruido externo para poder conectar con esa brújula interior que se llama intuición. Si tal vez crees que te cuesta un poquito como conectar con la intuición, te quiero compartir algunas herramientas y algunos consejos y técnicas que a mí me han funcionado y que también sé que funcionan, para que puedas entonces como que conectar con tu interior y poder encontrar esas respuestas que siempre han existido dentro de ti. Bueno, una herramienta que me parece súper poderosa es aprender a identificar qué es lo que te expande y lo que te contrae. Para eso uno tiene que aprender a hacer conciencia del cuerpo y de las emociones, que en tu cuerpo genera como cierta ligereza, tranquilidad, o que te genera como esa pesadez, como ese miedo, esa intranquilidad. Créanme que si uno hace como conciencia de lo que uno está sintiendo, no sé, en las diferentes partes del cuerpo, sobre todo, por ejemplo, los músculos te pueden decir mucho. Cuando estás tensionado es algo que no te permite expandirte, sino que por el contrario te contrae. Cuando en cambio te sientes como relajado, como tranquilo, eso es algo que sí te conviene. Uno tiene que aprender a escuchar el cuerpo y también tiene que aprender a identificar las emociones que te generan como ciertos hechos. Si pienso en esto, ¿qué me genera? Y si pienso en esto, ¿qué me genera? Identificarlo en el cuerpo y también en las emociones. La segunda herramienta que también me encanta es como hacerte preguntas reflexivas. Puedes escribirlas en tu diario o en alguna agenda y las respondes sin pensar mucho, porque si te permites pensar, como que también das espacio a que esas limitaciones, esas objeciones que tienes entren a jugártela en contra. Entonces como que escribes la pregunta y la respondes ahí mismo. Y te quiero dar algunas opciones de preguntas que te puedes hacer. La primera es, si no tuviera miedo, ¿qué haría? Así, la respondes rápido sin darte mucho tiempo para pensar. Y la segunda es, si hoy fuera el último día de mi vida, ¿qué me gustaría estar haciendo? Y cómo influye esto en esa decisión que tengo que tomar. Y otra cosa de la que me di cuenta, que también es como una herramienta, una técnica o un consejo, tómenlo como quieran, es que cuando uno quiere tomar la decisión, alguna decisión, como que la cabeza piensa una cosa, o sea, la razón te dice una cosa y el corazón te dice otra. No sé si les ha pasado alguna vez. A mí me pasó. Lo recuerdo mucho, sobre todo de una vez como con una persona, que mi cabeza desde el principio me decía, hey, no, pues no te conviene, por ahí no es, pero mi corazón me decía otra cosa. Como que el corazón siempre dice, no, dale, mira a ver qué puede pasar. Y con esta experiencia de mi vida aprendí que definitivamente cuando la cabeza y el corazón no se ponen de acuerdo, esa no es la decisión correcta. Como que muchas veces nos dicen, ay no, escucha tu cabeza, o ay, escucha tu corazón. Y en realidad yo siento que no es así, no es ni escuchar la cabeza ni escuchar el corazón, sino en la decisión en la que la cabeza y el corazón se ponen de acuerdo, esa es. Si tu cabeza está pensando una cosa y tu corazón está sintiendo otra, créeme que esa no es la decisión tampoco. Y vean, todo esto pues yo lo he podido como empezar a aplicar en mi vida porque me he permitido como conectar con esa intuición. No ha sido un proceso de la noche a la mañana, no les voy a decir que esto se logró en una semana, en un mes, no, ha sido un proceso de años, pero ha sido súper bonito y también siento que cada uno va encontrando su manera de conectar como con el interior, con esa brújula interna para poder encontrar las respuestas y saber cuál es la decisión que debes tomar. Créanme que eso es un proceso que al principio es difícil, es complicado, pero con el tiempo y con la práctica se va volviendo mucho más sencillo.
Y nada, aprender que la intuición siempre está ahí, las respuestas siempre han estado ahí y siempre van a estar ahí. Pero la tarea es como de uno poder conectar con el interior, poder como reducir ese ruido externo y encontrar esa decisión correcta. Entonces nada, si en este momento estás pasando por alguna situación en la que tienes que tomar una decisión que sea muy importante, te animo a que lo hagas, que apliques alguno de estos consejos, alguna de estas herramientas, para que empieces a conectar con tu interior, con esa intuición y actúes sobre todo. Porque muchas veces, como dice la frase del principio, sabemos lo que tenemos que hacer. Muchas veces no, diría que casi siempre. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero entre saberlo y hacerlo hay una gran diferencia. Entonces te animo a que no solo lo sepas y te des cuenta de eso, sino que lo hagas. Los espero en el próximo episodio.